El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy sensible a lo que es toda la comunidad y que es el agua en la naturaleza. Hoy tenemos claros ejemplos de nuestros ríos contaminados. Hemos tenido todo un verano con ese que se le llamó Verdín y que hizo que los ciudadanos de Concepción del Uruguay y ciudadanos de distintas ciudades de la costa del río Uruguay se movilizaran a reclamar a los gobiernos que actúen en forma de, algunos sin saber de qué se trataba. Y se trataba de una política de suelo, de tierra territorial que han tenido los gobiernos en los últimos tiempos y de antaño, de no producir controles en la industria, de no tratar sus efluentes cloacales y de que todo ese desecho vaya al río. Ese problema viene de años, este año al haber tenido muy poca agua en el río, producto de que no hubo creciente, ya hemos tenido una de las situaciones más bajas del río Uruguay, es que este problema se acrecentó y empezó a salir a la luz. Desde la planificación territorial se plantean estas situaciones teniendo en cuenta primero el asentamiento, o sea, la base territorial en donde nosotros vivimos. O sea, no es mismo planificar una ciudad en Entre Ríos que planificarla en Buenos Aires, que planificarla en Mendoza, donde tiene otra característica. Lamentablemente hoy si vamos a una cartografía catastral de los municipios, vamos a ver un trazado de calle que en muchos casos no tiene en cuenta ni las cañadas ni los arroyos, y vemos como la ciudad ha ido creciendo sobre lo que se llama llanura de inundación. O sea, la llanura de inundación es aquella que se determina de acuerdo a la medida de inundación. Es parte también del río. Nosotros podemos ver por imágenes satelitales cómo la vegetación, cómo la característica de los ríos y los arroyos se extienden mucho más allá de lo que es ese cauce natural que podemos ver todos los días, y es en este sector que se le llama llanura de inundación, que es un sector muy importante porque es la zona de infiltración hacia lo que son las napas subterráneas, que son esa agua potable que también nosotros podemos utilizar. En estas problemáticas del agua, bueno, tenemos ejemplos tanto en lo que es la contaminación del agua como en lo que es el avance de las ciudades sobre ríos y arroyos y las inundaciones que producen. En esto me parece que un claro ejemplo es el del río Luján. Todos hemos visto las grandes crecientes en la zona de la Basílica, y eso es entendible y explicable por la Universidad Nacional de La Plata y los geógrafos que han estudiado en el lugar. Hay mucha bibliografía de Patricia Pintos al respecto, una referente que hemos traído a la ciudad cuando hemos tenido el problema con un barrio náutico que quería instalarse sobre un humedal. Y ahí está claramente demostrado cómo afectar una de esas llanuras de inundación afecta directamente a la ciudad vecina, ¿no? Este es un caso también que pasa con Amarras. El caso Amarras es distinto al nuestro porque Amarras está sobre un municipio y afecta a otro municipio. O sea, es un conflicto entre municipios que es mucho más difícil de solucionar. Entonces ahí tenemos Pueblo Belgrano por un lado, Gualeguaychú por el otro. Pueblo Belgrano aprueba una urbanización de esta cerrada, refulando arena, cambiando la fisonomía del lugar. Lo que era una llanura de inundación pasa a ser un suelo harto urbano, y el agua que drenaba igualmente para ambos lados del río ahora drena solamente para un lugar, ocasionando inundaciones. Y otra cosa que no tiene que ver con el aspecto hidráulico, sino que tiene que ver con el aspecto ambiental, es la ruptura de los ecosistemas. Y en cuanto al tema del saneamiento de ríos y arroyos, que es algo que esta pandemia, dentro de todos los problemas que trajo, ha traído la alerta de que tenemos cosas que solucionar sí o sí. Y ya hay proyectos, hay créditos, o sea, siempre hay alguna traba de dónde encontrar los terrenos. Hoy no hay una traba de dónde encontrar la financiación. Ciudades como Concepción del Uruguay, como Concordia, como Colón, tienen los financiamientos de los bancos internacionales para empezar con las obras de residuos, para empezar con las obras de las plantas de tratamiento. Hay sí una serie de conflictos en Concepción del Uruguay por terminar de determinar cuál es el suelo apto para esto. El proyecto está. En la ciudad de Colón, por ejemplo, también está el proyecto, también está el financiamiento. Hoy creo, por suerte, que los políticos van a empezar a escuchar a los técnicos que venimos hace tiempo pidiendo este tema, que no es solamente
solucionar la vivienda, sino que solucionar el tema del hábitat. Por eso, en esta oportunidad, en la Universidad de Concepción del Uruguay, desde la Cátedra de Planificación Urbanística a cargo de la arquitecta Graciela Fariene, y en convenio con INTA, donde estará la licenciada Claudia Curró, y también estaré yo presente, estamos haciendo un seminario para el 16 y el 18 de junio que se denomina Introducción al diseño sensible al agua y soluciones basadas en la naturaleza, que tiene que ver con esto de entender que el agua es uno de nuestros recursos principales, es la fuente de vida, nadie podría vivir si no tiene agua, gran parte del planeta es agua, pero desafortunadamente gran parte de esa agua no es agua potable, entonces tenemos que cuidarla porque es la que nos da vida a nosotros, la que le da vida a los vegetales, a los animales y la que necesitamos para consumir. Entonces este seminario trata en primer lugar de debatir esta problemática en base a un video que cualquiera lo puede ver en YouTube que se llama Flow, por amor al agua, un documental francés que muestra estas problemáticas y muestra otra faceta más que tal vez alguno no conoce, que es el gran negocio del agua. Hoy nosotros estamos hablando de la guerra del petróleo, en pocos años empezaremos a hablar de la guerra del agua. Hoy empresas en Estados Unidos, en parte de Europa y en Asia son las dueñas del agua, envasan el agua de las napas, no pagan ningún impuesto por envasarla y la gente se ve obligada a comprarla porque no tienen agua potable para beber. La verdad que son cosas muy alarmantes, nosotros todavía estamos lejos de eso porque tenemos nuestro acuífero, pero que sí, a ese acuífero no lo protegemos y seguimos destruyendo los humedales, seguimos destruyendo los arroyos, su llanura de inundación, estamos en graves problemas. Entonces un poco este seminario lo que trata de ver es, bueno, cómo estamos afectando el territorio y cómo podemos de alguna manera o cómo debemos nosotros tratar el territorio para que esto no ocurra.